¿Qué tal? Estamos aquí platicando con Pepe Avelar y hoy tenemos una invitadazaza que nos va a hacer reflexionar de nuestra vida, nos va a hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo y qué tan consciente lo estamos haciendo sobre todo. Bienvenida, Adriana Reed, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Pepe querido. Un gusto estar aquí. Oye, me encanta que además tengamos amigos en común que nos quieren mucho. Que eso siempre es interesante porque habla de cosas positivas que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Exacto, y sobre todo cuando nos recomiendan y cuando nos conocemos a través de tus amigos y mis amigos. Sí, claro que eso es maravilloso siempre. ¿Cómo te definirías en primera instancia? ¿Qué eres? ¿Una persona que ayuda a los demás? ¿Una persona que está en temas de psicoanálisis para la gente? ¿Una persona que es un coach de vida? ¿Cómo te defines, Adriana? Fíjate que qué bueno que me lo preguntas, porque me lo han preguntado muchas veces. Y siempre era de, y me atoraba, ¿no? Sí, claro. Exacto. Entonces quedó como coach y consultora en autosuficiencia emocional. Autosuficiencia emocional. ¿Qué significa esto? ¿Que no lo somos? Te voy a decir, aprendimos a caminar, a andar en bici, los que aprendieron. Nos mandaron a la escuela. Los que aprendieron. Porque hay unos que no aprendieron. Hay unos que no aprendieron, aquí tienes razón. Sí, a mí me da pavor subirme a una bici porque traigo una creencia limitante y ahorita más adentrados en la plática te digo, pero aprendimos físicamente a caminar, a andar en bici, a abrir puertas, a lavarnos los dientes. A nivel mental nos mandaron a la escuela. Unos aprendieron y unos no, inglés, español, ABC. Y a nivel espiritual, que se confunde mucho con la religión, pues te tocó la etiqueta de tu mamá te jalaba el suéter o a misa o a la sinagoga o a la iglesia o a la circunstancia, eso no es más que circunstancial, punto. Y la emoción también. Y se convirtió la emoción en si mi papá pellizcaba. ¿Cómo reacciona? Pues a lo mejor juraste decir no voy a volver a pellizcar hasta que te cachas con el primer bracito, ¿no? O te controlaban con los ojos y tú tratas de controlar con los ojos y tus hijos te dicen ¿por qué me ves raro? Emocionalmente no sabemos. O sea, no aprendimos a manejar emociones. O sea, en tu definición de las cosas, nunca nos han enseñado a saber cómo comportarnos emocionalmente. ¿Cómo gestionar las emociones? Muy bien, al revés. O sea, el miedo es normal. Qué bueno que tenemos miedo, si no viviríamos cruzando calles cuando cruzan coches, ¿no? Claro. El estrés es normal, es natural, es necesario. El problema es que como no sabemos gestionarlo, pues tenemos workaholics, tenemos estrés de más. Cuando la gente llega conmigo y me dice, ¿cómo le hago? O sea, salud emocional, ¿por dónde empiezo? ¿Con qué se come eso para empezar, no? Exacto. Lo primero es entender que somos un cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Y además los llevo muy rápido a sentirlo. O sea, siente ahorita tu cuerpo sobre la silla, escucha mi voz, saborea, a lo mejor no te sabe a nada, huele y observa. O sea, activando. Estás hablando de un tema de estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Tú sientes que no lo estamos casi nunca? No, la gente está, es más, ni siquiera cuando estás en una conversación estás escuchando para ver qué le contestas o estás pensando en si dejaste los frijoles prendidos o si a lo que te dedicas, si el escritorio se quedó lleno de cosas. Raras veces estamos presentes. Y evitar eso, evitar la presencia, pues entonces yo muchas veces les digo, cuando existe ansiedad, es que el único que está en tu vida, más bien, el único que falta en tu vida eres tú. ¡Guau! ¡Qué interesante eso! Porque implicaría que en ningún momento, y sobre todo ahora con los aparatitos que tenemos presentes enfrente de nosotros, al lado de nosotros, en la mano. Es más, creo que estamos más pendientes de eso que cualquier otra cosa. ¿Dónde dejé mi teléfono? O sea, ¿dónde lo...? Sí, aquí lo traigo en el saco. Lo puse en la bolsa. Está en la mesa. Está en el escritorio. Es impresionante cómo finalmente nosotros nunca somos conscientes de las cosas que están sucediendo porque estamos al pendiente de ¿y si me mandaron tal? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿A eso te refieres? Sobre todo que, a ver, si regresamos a esta parte que no aprendimos, ¿cómo aprendimos a gestionarlas? Porque viste la película esta de Inside Out, ¿no? La de las emociones. Tienen nombre, pero ahora todo es ansiedad. Todo es depresión, todo es... estrés. Exacto. Entonces, nos sirve nombrarlas. ¿Por qué? Porque además, y una vez me lo volé de un Instagram, decía... bueno, vale la pena también. Con permiso, porque además luego le pedí permiso para usarlo, porque este cuate decía ahí en un post, en irlandés,
no se dice estoy triste, se dice la tristeza está pasando en mí. Y tampoco se dice estoy feliz, la felicidad está pasando en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que la emoción puede ser una energía en movimiento que está pasando. Y así como está pasando mi estado ansioso, está pasando mi estado alegre. Si yo veo las emociones desde ahí... ni somos 100% felices, ni somos 100% ansiosos, ni estamos todo el tiempo deprimidos, ni estamos todo el tiempo con la felicidad completa. Exacto. Eso es lo que me estás diciendo. Y aprender a reconocer eso, pues ya te quita como de la etiqueta de la ansiedad, de la etiqueta del miedoso. Pues sí, a veces me da miedo y a veces estoy triste. Y luego lo que les digo, a ver, ya somos resilientes. ¿Alguna vez has tenido miedo? Pues muchísimas veces. ¿Alguna vez has estado enojado? Claro, ¿Y muchísimas triste? veces. ¿Y estás enojado, triste y miedoso ahorita? No. Exacto. ¿Qué quiere decir? Ya somos resilientes. Ya claro. sabemos ya rebotar. nos adaptamos. Sí, claro. Ya sabemos usar nuestros recursos, pero el chiste es estar conscientes para usarlos siempre. Adriana, ¿cómo llegaste a la, no sé si necesidad personal, debería decirlo, o al interés profesional, que también podría ser, para entender eso que me estás diciendo? ¿En qué momento tú fuiste consciente de decir, me voy a ir por este camino y voy a llegar a tal cosa? ¿O se fueron dando las situaciones como para finalmente definirte como un coach emocional? En orden, como lo dijiste. Primero yo, y después dije, ya tengo todo esto, vamos a apoyar. Vengo de una familia sumamente conservadora. Valor de la familia, papá, mamá, hijos, perro, escuela. Que así tiene que ser, todos tienen que estar de esta manera. Exacto. ¿No? Te casas, tienes tal edad, te vas a casar, vas a tener hijos, tus hijos van a... Sí. Mi papá nos citaba a comer en algún restaurante y estábamos 4 miembros de la familia dando vuelta a la manzana 3 minutos antes, de los 5 minutos antes de la puntualidad inglesa, ¿no? O sea, así de by the book. Y a mí ¡Qué estrés! Sí. La verdad. Ajá. Pero ¿qué crees? Después aprendí que tu cerebro se acostumbra a vivir así. Y entonces cuando te quieres relajar, cuando quieres salir de la zona de confort, que de cómoda no tiene nada, pues es el autosabotaje, ¿no? Es el quiero pero no puedo, es el... Pues porque te cuesta trabajo salirte de ahí. Pues olvídate de faltar a la comida, esta comida, por ejemplo. Olvídate de decirle que no al fulano que ya le dijiste que sí te casas con él, a ese grado. Yo me casé con esa voz interior, con mi primer esposo, con esa voz interior que me decía, red flags, no te cases. Pero yo había dicho que sí. Y aún así te casaste. Claro. Bueno, me pregunta a qué edad te casaste para que no dudemos de la inteligencia. Era la inocencia. Me casé a los 18 años ya tenía anillo y a los 20 años me casé. Una niña. Eras una niña. Sí. Hoy en día les digo a mis hijos, a tu edad yo estaba casada y con dos hijos. Ma, yo que tú, eso ni lo repetía. O sea... Y entonces te enfrentas a esto y de alguna manera... ¿Tú empiezas a preparar, tú sientes que te empiezas a preparar? ¿O en qué momento tienes este nivel consciente de voy a aprender de los temas? Porque ya no solamente estás aprendiendo, tú ya estás en un esquema de multiplicar cosas que aprendiste, pero no es lo mismo una materia que me dijiste muy claramente al principio, no estamos acostumbrados, no nos han educado, no tenemos nada de preparación, me voy a preparar en esto. ¿O se fueron dando las situaciones? Mira, yo fui internacionalista primero. Estudié relaciones internacionales. Cuando me divorcié, me vi en la necesidad de saber qué iba yo a hacer. Porque mi segundo hijo nació prematuro. Y fue de esos casos en los que el médico nos dijo... ¿Qué, 6, 7 meses? Sí, nació de 32 semanas, chiquitito. A los 2 días el doctor dijo, este niño necesita un milagro. Entonces el típico que me preguntaba el pediatra, ¿a qué edad levantó la cabeza? No, se la levantó. O sea, yo checaba a ver si respiraba, ¿no? Entonces... Claro. No dormías pensando en ello, claro. Y a partir de ahí me fui mucho por la medicina alternativa, porque otro paidopsiquiatra me dijo, este niño no va a caminar, este niño probablemente tenga problemas incluso motrices, pero graves, ¿no? Y no le creí. Para eso sirve la inocencia de los 20 años. ¿Que tenías que 23 Ahí tenía años? 26 años. Y no le creí. Entonces me metí a toda esta parte de medicina alternativa. Llegué a un taller que ahora le cambiaron el nombre, pero se llamaba Resonance Repatterning entonces. Y una pregunta que me
llamó muchísimo la atención. Esta señora me dijo, necesitamos regresarnos a su etapa de nacimiento. Me dijo, porque así como él estaba... ¿La del niño o la tuya? La del niño. Así como él estaba en un cunero con la luz prendida y alarmas y no respira y... Ese estrés lo trae tu chavo. Entonces, independientemente de si camina o no, necesitas ver qué pasaba cuando él no hablaba. Y eso ahí dije, me llamó muchísimo la atención. Y le seguí, luego me divorcié. Entré a una maestría, ¿sí? A los 32 años. A la que verdad que se casan ahora. Exactamente. Estoy ya divorciado. Sí. Y ahí tuve la oportunidad de estudiar una maestría en educación. Porque yo dije, ¿y cómo lo voy a hacer yo sola con 3? Y más migración forzada, esa es otra historia, pero terminé viviendo en San Diego, sola con 3, pues éramos 4 niños, ¿no? O sea, yo tenía 33 y tenía uno de 11, 9 y 7. Y a ver cómo le haces. En un país que no es el tuyo, sin tu gente, sin esta red de soporte, nada. Ajá. Y la gente que se pregunta, bueno, ¿y cómo le hiciste? Fue estas frases que te caen y dices, o despiertas o te vas a quedar dormido un ratote. Estaba yo ya estudiando una especialidad después de la maestría con un profesor mío que vivía en San Diego, entonces todavía nos tocaba el internet de cablecito y de... Sí, ya cuelga porque necesito hablar y tú seguías en clase. Hasta que un día este profesor me dice, y yo quejándome otra vez, porque otra vez y el juez y otra vez y esto no sé qué, y esto no salió y el pleitazo, ¿no? Me dice, ¿por qué no te mueves? No eres árbol. Y yo ahí dije, wow. No, más feo, pero estamos en público. No, bueno, sí, o sea, sí, wow. finales. Exacto. ¿No? Me acabas de dar una bofetada así de 1000 colores. ¿Por qué no te mueves si no eres árbol? Una cosa es que no sepas a dónde y otra cosa es que creas que no puedes. Claro. Pero cuando ahí yo creía que no podía. O sea, mi visión era así. Mamá, ya vivía by the book, ¿no? Por eso empecé con esta historia de así me educaron. Y imagínate que les dices a los papás primero que te divorcias, ¿no? De entrada, a tus papás además, o sea, ¿no? Con esa educación. Exacto, ¿no? Y luego que les dices, ya me voy del país, ¿no? Y así fue. Y entonces, ese profesor también me ayudó, ¿no? O sea, no nada más me cimbró con la pregunta, sino me dijo, yo te doy una visa de trabajo. Trabajaba él con veteranos de guerra. Y me dijo, y me interesa que trabajes con la parte de este contingente, pero los que tienen el background hispano, donde la mamá los persiguió con una chancla. Dijo, porque aquí hay un bagaje cultural y emocional que no nos estamos sabiendo entender. Entonces, sí te necesito, nada más que te puedo dar la visa y no te puedo pagar. Y yo así de, vámonos, ¿no? Imagínate mi desesperación, claro, que dije, dale. Y aterricé en San Diego con 3 criaturas. Ya con la maestría en educación, que gracias a la maestría pude conseguir la visa. El primer día que llego con un salón lleno de roperos de 2 metros y yo a ver, diles, ¿qué les vas a decir? Sí. De unos 50, unos 60. Exacto. Chiquitas. Sí, no, así de... Porque además dije, tienes una oportunidad, no tienes más. Sí, claro. Si a la primera no captas la atención... Ya no la captaste. Pues vas a ir a pedir trabajo a otro lado, ¿no? Y justo les dije, a ver, párense y siéntense al mismo tiempo. Se me quedaron viendo y me retaron, ¿eh? Veías unos que se enderezaban y se sentaban más derechitos. No se puede, ¿no? O estás en resonancia con lo que quieres o no estás en resonancia. Y ahí yo ya traía el bagaje de la maestría en educación, ya más o menos, pues ya te decían, ¿cómo le haces, no? Para poder con 3, y yo en el fondo me temblaban las rodillas y yo decía, lloraba con mis hijos los días de las madres porque yo quería hacerle sopita, como a mí mi mamá me hacía sopita, ¿no? Pero hubo que entrarle y hubo que sacarlos adelante. Y hoy me llevan flores el Día del Padre también, ¿no? Pues porque han visto que mamá está por todos lados. Siempre les digo, ocupen su lugar, ¿no? O sea, el hecho de que a ti te toque hacerla de papá o de mamá son identidades, son identidades. Tu ser es distinto, ¿no? Claro. Entonces, esta interdisciplinariedad, digamos, es la que me lleva por todos lados. Sí, estás hablando de una conjunción entre lo que entendiste, lo que trabajaste, las vivencias, que esa es la parte
que creo que te marca muchísimo también. Y finalmente conjugaste todo para convertirte en esta coach que eres ahora. Y con un concepto que a mí me parece muy interesante, el software humano. Antes de leerlo, contigo no lo había escuchado, te soy sincero. Y mira que uno lee y entiendes y ves notas y ves entrevistas y de todo un poquito para prepararte en la vida, para enfrentarte a cosas. Nunca había escuchado este concepto de software humano que tú estás manejando, que inclusive lo tienes ya en un libro. ¿De qué se trata? Justamente cuando llegué con los veteranos, había que hablarles en este lenguaje pues, que te pudieran entender, ¿no? De entrada nos dieron 6 meses de lingo de qué no usar. O sea, tú no le puedes preguntar a un veterano a cuántas personas mataste, porque le activas el estrés postraumático. Ellos no matan gente, ellos neutralizan un blanco, por ejemplo. El problema de ellos cuando regresan es que sí se dan cuenta que a quienes echaron fue un padre de familia igual que ellos, y ahí es en donde les pega, puede pegarles el estrés postraumático. Que no a todos les pasa. No, no a todos les pasa. Ahora, si lo traigo, siempre les digo cuando van a mi consulta, échate para atrás del bosque para que puedas ver todos los árboles, ¿no? Si yo hoy lo veo hacia atrás, yo vivía mi propia guerra. En ese momento teníamos un programa que se llamaba Sanando las heridas invisibles de la guerra. Y cuando entré al consulado, que estuve 10 años ahí también, pues me sirvió este background porque los migrantes también sanamos heridas invisibles, claro. ¿no? Y todos sanamos heridas invisibles. Todos al final. Pero hay gente que sí sufre más, esa es la realidad. ¿Por qué le dejé el software humano? Porque empecé a ver que tenía más atención. Finalmente es trabajar emociones. Pero todavía hoy por hoy me pasa que llego a las empresas y les digo que voy a hacer un entrenamiento en autosuficiencia emocional y de entrada, Pero si les digo que voy a reprogramar el software humano, tampoco entienden, pero me dan más tiempo para explicar, ¿no? Claro. Entonces, un poco a propósito, porque si hacemos la analogía con una computadora, también tenemos virus mentales. También tenemos estas creencias que nos contaminan, que nos limitan. Y estas creencias, ya la neurociencia lo está abriendo mucho más, pero de los 0 a los 7 se graba el 95% de nuestra personalidad subconsciente. 0 a los 7 años. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Que tu día a día, tu sistema de reacción automático, que es el que utiliza tu cerebro para protegerte, porque cabe decir que el cerebro está aquí para mantenernos vivos, no felices. Tiene ese piloto automático. Repíteme eso otra vez. Adriana, me acabas de decir un concepto que es interesantísimo. El cerebro está para mantenernos vivos, no para ser felices. ¿Y de dónde salen entonces todas las emociones? Lo que pasa es que, a ver, tú tienes miedos, yo tengo miedos. ¿Por qué tú le tienes miedo a unas cosas y yo le tengo miedo a otras? Porque las sensaciones con las historias crean una emoción. O sea, ese hueco en la panza que yo siento, lo siento porque está asociado a una historia. Porque si yo en la vida he visto una araña, ¿qué pasa con un niño? Que todos lo hemos visto. Claro. ¿Qué pasa con un niño que está a punto de jugar con la pata de la araña porque no sabe qué es? Y la mamá, ese niño, exacto, porque no sabes. Cuando se graban estas improntas de lo que te va pasando cuando vas creciendo, pues tu cerebro lo va metiendo al cerebro límbico, que además no se trata de una clase de neurociencias, entonces hago un disclaimer para cualquier neurocientífico que nos esté escuchando. Estaba pensando ahorita en la programación neurolingüística inclusive. Ajá. Pero entonces, para la gente que nunca ha escuchado esto, funciona como una grabadora, adulto contemporáneo, porque ya no existen estas, ¿no? Del tercer trimestre de embarazo al día que te mueres, graba todo. Y entonces en el subconsciente viene tu autoconcepto, lo que crees de ti con base en lo que está grabado. Entonces la gente, yo por ejemplo te puedo contar el caso de quiero escribir un libro antes de que lo escribiera. Hoy ya te digo que escribir un libro es una maravilla, pero los 8 años que me tardé con el mensaje aquí y que no escribía yo el libro, de entrada estaba yo en el quiero. Siempre vas a querer, concedido, ¿no? El universo te puede decir concedido. Si no pasas a la acción, o sea, cuando tu pensamiento, sentimiento y acción están alineados con tu intención, las cosas suceden. Pues entonces me estás hablando de una reprogramación de las cosas, porque finalmente uno puede tener pues muchísimas experiencias, incluso no haberlas tenido en absoluto,
tenerlas traumáticas, tenerlas de felicidad o tener las cosas totalmente neutras. Estoy pensando en alguien que llega de un pueblo, de una región en la que no pasan cosas y de repente se enfrenta a las grandes ciudades y hay gente que se adapta maravillosamente, Claro. hay gente que no le va a entender jamás. Inclusive hasta hay un dicho despectivo que dice, tú saliste del pueblo, pero el pueblo nunca salió de ti, ¿no? Exactamente. Ahora, esta reprogramación, justo tengo un modelo dentro de lo que es la empresa que fundé después de salir del consulado. Ahorita nos vamos regresando para tejer bien la historia. Está bien. Estás tejiendo una historia bastante bien. Fundé una empresa en enero del 2021. Salí después de 10 años de haber estado como miembro del Servicio Exterior representando a México en San Diego. Y la empresa se llama B2B Coaching, que no es business to business, sino sé tú para ser tú. La conclusión a la que llegué después de trabajar con veteranos, después de trabajar con diplomáticos, después de haber creído que perdía un hijo, después del milagro que me dijeron, entonces utilicé todo lo que fui aprendiendo desde experiencias personales hasta educativas, digamos, académicas, porque dije, algo tengo que hacer para evitarle a la gente que del punto A al punto B se dé igual que yo. Pero no me encontré un poquito de eso de que no se puede vivir experiencias en cabeza ajena. Nadie aprende de los demás. Al finalmente tú tienes que vivir tus propios procesos. Claro, esto es la retórica. Pregúntame de mis hijos, ¿no? O sea, ya la mamá tiene 2 libros publicados y siguen viviendo. Cada quien va a seguir viviendo su experiencia. Pero en la parte de, justo leen atrás, en la contraportada de uno de mis libros, tienes en tus manos el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando yo tenía 20 años y yo estaba en el autosabotaje y yo dudaba y yo me metía el pie y yo tenía ansiedad, como un darte la manita para un proceso de autodescubrimiento. No todo mundo está listo, no todo mundo quiere. Hay gente que prefiere echarle la culpa al otro. Pero para quien decide sí ser responsable de gente que no evoluciona por sí misma, ¿a eso te refieres? Y quisiera yo un poco ir como en contra de esta naturaleza esencial del ser humano, que solamente buscas ayuda cuando de veras el agua te llegó hasta acá. A mí me hubiera gustado poder haber pedido ayuda antes. No pude. Pero si alguien tiene curiosidad... Ni siquiera se ve si existía, yo creo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, si te contara yo a quién le fui a pedir ayuda. A la que le fui a decir que tenía yo duda de si me quería casar o no, fue a la monja de la escuela. Y me dijo que era normal. Y luego digo, pues ¿cuántas veces se había casado? Sí, claro. Pero luego digo, ¿y dónde estaba yo? No lo hubieras dicho mejor de ninguna manera. Pero luego digo, ¿y dónde estaba yo? Que le fuiste a decir a la monja. Sí, claro. ¿Me explicó? O sea, son circunstancias Así es. En donde ni siquiera cuento la historia en ninguno de los 2 libros, pero sí cuento las herramientas. Claro. Que haber tenido herramientas a esa edad, pues por lo menos te baja la ansiedad o te quita el miedo. Y ahora, después de esta experiencia que has tenido, que tampoco son tantos años ya hacia afuera, estamos hablando de 3, 4 años, ¿qué has encontrado en la gente? ¿Hay recepción a ese tipo de información? ¿La gente realmente está necesitada de esto? ¿Lo va descubriendo en el camino? ¿Busca? ¿Quiere? ¿Qué es lo que has encontrado? He encontrado que todo mundo lo necesitamos, pero mucha gente no sabe que lo necesita y entonces aparece la resistencia. Dependiendo del giro de las empresas, me encuentro los estados de conciencia y la evolución, ¿no? No es lo mismo una empresa que se dedica a las finanzas a una empresa que se dedique al wellness. En empresas que se dedican al wellness, esto lo aceptan de maravilla y les fascina y cantan y bailan, ¿no? Y en las empresas en las que no, hasta la retroalimentación se torna un poco hasta agresiva, ¿no? Y yo por eso les insisto a los jefes y a los de recursos humanos, este tipo de cursos necesitan ser voluntarios, porque la gente no necesariamente está lista. Sí, claro. Olvídate de obligarlo, porque obligarlo sí puedes, ¿no? O sea, te pongo 4 puntos, sí, te bueno, pongo pero resistencia. al final no te va a servir, vaya. Pero hay resistencia. Y siempre lo he dicho, hay 2 para los pragmáticos como yo. Porque coaches hay de miles y yo siempre les digo, a ver, ¿quieres que arranque la curita o de uno en uno? ¿No? No, pues arráncala, pero ya saben que si la voy a arrancar... Ahí va a quedar la carne. Ajá, o sea, se los voy a decir, ¿no? Claro, la carne pelada. Entonces, aquí hay para todos. Y una cosa que sí les digo es,
es un punto de no regreso, ¿no? Porque finalmente a lo que... Ya una vez que eres consciente. Es que a lo que te enseña esto a ser responsable del impacto que generan tus acciones. Siempre generamos impacto, pero no siempre somos responsables. Entonces el impacto lo vas a generar siempre. Y Ahora, aquí es darte cuenta de eso. Tú ya has escrito 2 libros en este momento sobre el tema, estás dando pues entrenamiento, no podría decir que es una capacitación, porque la capacitación sería como aprender específicamente algo, aquí no, es que te autodescubras. ¿Qué es lo que te falta hacer? ¿Qué es lo que, hacia dónde vas? ¿Qué es lo que sigue en tu proceso de ser este coach? Que evidentemente estás muy calificada y que finalmente estás obteniendo resultados. Sí traigo a un ser humano resistente adentro de mí en cuanto a lo que era antes, ¿no? El by the book, el que necesito. Entonces, un poco como de rebeldía al, ¿quién sabe? ¿No? Mi propósito de vida, hoy lo pongo como responder a las necesidades del momento con la plenitud de quién soy. Y se van dando las cosas, ¿no? No tenía yo idea de que este libro se iba a la FIL. Lo presentas ahora en noviembre, sí, ¿no? Muchísimos autores sueñan. Yo de verdad, el propósito del libro era ayudar y allá va, ¿no? Entonces, claro, voy con él feliz, pero me sigo pellizcando porque no me la creo, ¿no? O sea, están pasando cosas que cuando alineas pensamiento, sentimiento y acción con la intención, no preguntes, déjate sorprender. Estoy en esa etapa de la vida en donde me dejo sorprender, a lo que me digan brinco y digo que sí. Si no me gusta, me regreso. Porque hubo tantas cosas que obedecí que ya no quiero obedecer. Ya. Sí. Que estás en otro nivel de conciencia, definitivamente. Qué interesante. Entonces, de veras, yo los invito, si no te gusta, regrésate, pero el no, ya lo tienes. Ahora, estás hablando de un proceso en muchas personas de volver a empezar, ¿no? Y no pasa nada. 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 Simplemente es la edad que tengas, siempre y cuando seas consciente, vuelve a empezar en caso necesario. Creo que de las primeras preguntas que les hago en sesiones es, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo digo la mía, 52. Entonces les digo, a ver, ¿qué crees? 52 ya no tienes. No sé cuántos son tengas. Son los años que ya no tienes. Ajá, esos ya los cumpliste. Sí, claro. Los que tienes, no sabemos ni tú ni yo cuántos tengamos. Pero lo que sí puedes hacer es integrar la sabiduría de esos 52 para saber qué aprendiste. Claro, claro. Porque si no, hay puro rechazo, ¿no? No nos hacemos responsables del impacto. ¿Por qué? Porque a la gente le dicen, suéltalo, hombre, ya déjalo ir por... ¿Por qué? No sueltas por la inversión del tiempo que tienes. Claro. Entonces, ok, intégralo y a lo mejor te equivocas menos. Pues sí, pero bueno, Adriana, se nos acabó el tiempo y estoy encantado con la conversación. ¿Cómo te localizamos? ¿Cómo seguimos escuchando de ti, de este tema tan interesante? Sobre todo porque vivimos en una época en la que siento que gran parte de nuestro problema es que no nos alcanza la vida, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanzan los momentos para disfrutarnos plenamente. ¿Cómo te seguimos? En Instagram estoy como Adro Baselis. Y vas a decir por qué Baselis y no Reed. Y no Reed. Porque el Reed es de reciente adquisición, entonces ya tenía yo redes, ¿no? Ok. Baselis es tu apellido original. Ajá. Okay. El libro para las personas individuales, que no es el de las empresas, se llama Yo me hago cargo de mí, y ese también lo pueden encontrar. Yo me hago cargo de mí. Yo me hago cargo de mí. Pues muy interesante. Sí. Adriana, pues espero poder seguir escuchando mucho de lo que estás haciendo. Me parece interesantísimo y creo que vale la pena para que la gente lo entienda y sobre todo este concepto de manejarlo empresarialmente para cambiar la filosofía. Creo que las empresas estamos tan contaminadas, a veces con tantas inercias, con tantas broncas, que finalmente no salimos a veces de círculos, ¿no? Que resultan ser viciosos para muchas situaciones. Claro, ¿no? Despertar la curiosidad con eso. Ese primer libro es despertar la curiosidad de que sí se puede visibilizar la salud emocional en los espacios de trabajo. Pues muchas gracias por habernos acompañado y platicando con Pepe Velar aquí desde estas hermosas instalaciones de Casa Baloyán. Y pues sigan a Adriana, que ya vieron que tiene material para hablar aquí horas y horas. Lástima que no las tenemos en el programa. Gracias por habernos acompañado.